Bueno, encima, Cachi, del arranque suele ser más todo tuyo, así que no sé Bueno, si podés dar definiciones o querés hacerlas con mímica. vamos a arrancar con la definición que nos da la RAE del término esclavo. Tengo que Bien, impostar una voz grave. Vamos a ver qué sale. Eh, dícese de la persona, del hombre, que carece de libertad por estar bajo el dominio de su esposa. No, perdón, leí cualquier cosa. no. Ese no. Dícese de la persona que carece de libertad por estar bajo el dominio de otra. Sencillo, Bien. pero concreto, coherente. Parece, Bien, sí, sí, bien. sí. Aceptamos. Nos dice que en su etimología deriva del latín sclavus, que es el nombre con el que se autodenominaban unos pueblos del nordeste de Europa, los eslavos deben ser, Ajá. que habían sido esclavizados por el Sacro Imperio Romano Germánico. Eh, o sea, eslavo, Esclavo. esclavo, esclavius, gente esclavizada, cuando todavía no figuraba la palabra, sometida por el Ujú. Sacro Imperio Romano Germánico. De ahí para adelante empezamos a usar esclavo. Bueno, Esto como etimología. Y tenemos la definición de esclavitud, que es la situación de una persona que carece de derechos de un modo permanente, especialmente los fundamentales, que serían la igualdad y la libertad, bueno. por ejercer un tercero sobre ellos una, un derecho de propiedad. Una cosa bastante complicada, Bien. con tintes cuasi legales. Claro, sí, no, incluso si nos ponemos muy puntillosos, Perdón. avanzamos al sentido de que todos obviamente somos al menos parcialmente esclavos, Sí, al menos en algunos aspectos de la vida. exacto. Igual quería volver en el tema de las definiciones sobre lo primero que dijiste, que era la privación de la libertad o algo por el estilo, sometido por otro hombre, por otro ser humano. Sí. También quizás entrando un poco en lo metafórico, pero también sucede en un plano muy real. Existe también la esclavitud de otros aspectos que no son otras personas. Mm, Esclavos de las pasiones sí, como ejemplo más obvio, pero sí. cosas que nos esclavizan todo aquello que no podemos controlar, digamos. En la cual uno se torna esclavo de sí mismo por estar Ajá, cultivando esas, por esas ejemplo, pasiones. o esclavo de las propias limitaciones, También. podríamos decir. Bueno, yo no quise entrar en ese terreno en Ujú, detalle porque íbamos a tener un programa para toda la semana y no me iba a dar ni la voz ni la cabeza. ujú. Mejor dicho, ni la cabeza ni la voz. En ese Eh, orden. claro, en ese orden. Pero claramente esclavitud implica el sometimiento. Sometimiento a veces voluntario, a veces involuntario. Ya veremos Ujú. con el desarrollo del material que hay Sí, veces en el que había un sometimiento medianamente voluntario. sí, o Eh, incluso que sobre todo en algunas sociedades antiguas, como las que más conocemos por ser nuestros antepasados civilizatorios, que son los griegos y los romanos, en muchas circunstancias un esclavo en esas sociedades la pasaba bastante mejor que algún ciudadano libre que sea muy pobre. Digamos, había sí, esclavos, de hecho, incluso que tenían cargos relativamente importantes. Digamos que algún romano rico los romanos ricos solían tener esclavos que se encargaban, por ejemplo, de administrarle sus negocios. O sea, claro, lo que hoy es un gerente, quizás en sí, aquellos tiempos era un esclavo que tenía una muy buena educación, tenían incluso hasta otros esclavos bajo su mando ujú, y bueno, y en el mejor de los casos los esclavos que se llevaban bien o que cumplían bien su tarea, en algún momento eran liberados por sus amos y no pocas veces
se convertían incluso en nuevos ricos porque eran liberados con patrimonio y todo. Eh, se ha dado el caso de esclavos que llegaron a heredar alguna parte de las propiedades de su amo, obviamente al fenecer ¿no? Sí, sí, también ese era otro momento, si se quiere, común de liberación. En el testamento muchas veces los amos solían dejar en libertad a por lo menos a algunos esclavos por los que tenían cierto aprecio. De todos modos, bueno, estamos como haciendo una pequeña postilla sobre aspectos relativamente positivos. No quiere decir que la esclavitud sea un valor y no un antivalor. Uh-huh. Pero bueno, todo puesto en su contexto, cosa que es muy complicada, pero... es que el ejercicio de poner las cosas en contexto es obligatorio para no estar midiendo el pasado con los parámetros claro, actuales, sí. Porque ahí se complica todo. Sí, la postura de denostar a los antiguos griegos o romanos por tener esclavos no se sostiene como argumento porque era una realidad con la que nacían, digamos que era parte del contexto. Y solamente algunos adelantados se lo cuestionaban. Es como que para un ciudadano de aquellos lugares, de aquellas épocas, nacían y crecían viendo que así como había árboles, vacas, había esclavos y era parte del entorno normal. No faltaron quienes, como siempre, un poco adelantados a su tiempo, supieron ver un poco más, pero bueno, sería muy injusto, digo, pretender ver en cada dueño de esclavo de la antigüedad una persona inmoral por esa razón. O perversa de por sí. Claro, en todo caso la moralidad o inmoralidad estaría en el trato que daban a esos esclavos. Como para confirmar esto que estás diciendo, Leo, Aristóteles, aquel que fue quien educó a Alejandro Magno. Estamos hablando del siglo III. Sí. Antes de Cristo. Antes de 4, sí, 300 y algo, siglo IV antes de Cristo. Bueno, casi el siglo IV antes de Cristo. Él sostenía que la esclavitud entre hombres, entre individuos, era una condición casi natural. Uh-huh. No era concebible el hecho de que no haya esclavos. Y esto lo decía Aristóteles. No lo decía el Pepe de acá a la vuelta. Aristóteles incluso tenía una idea que obviamente hoy por hoy no nos choca o la consideramos superada, que admitía como distintos niveles en la esencia en la esencia de las personas. Como por ejemplo, considerar que quienes nacían esclavos pertenecían a una esencia inferior que quienes nacían libres. Y otro ejemplo justamente es, decías que Aristóteles fue el tutor de Alejandro Magno. Sí. Se enojó mucho Aristóteles cuando Alejandro, tras invadir el Asia y conquistar a un montón de pueblos, comenzó a adoptar costumbres de los asiáticos, a vestirse como se vestían esos pueblos y demás. De los bárbaros. Claro, porque desde el punto de vista de Aristóteles, la conquista no se justificaba por una ambición de poder ni de riquezas, sino que se justificaba por la superioridad ética y humana de los griegos. Cultural de los griegos sobre los bárbaros. Entonces, adoptar la cultura de los otros era un contrasentido porque se suponía que un descenso. Claro, se justificaba la conquista como una expansión de la cultura más noble que desde el punto de vista de Aristóteles era la griega. Lo cual es una forma de lo que se llama etnocentrismo, que es considerar que la propia etnia es lo mejor, que es algo que le pasó a casi toda la humanidad en los siglos y los siglos. Y que nos sigue pasando. Sí, sigue pasando. Y si no, véanse las canchas de fútbol, donde se dan situaciones en la cual ese concepto se impone por sobre lo deportivo.
Yo estoy difónico y el Leo carraspea. Sí. Están los de Tendríamos Chavaca. lo que tendríamos que hacer es pasarle los apuntes a Marquitos y Bueno. que él converse consigo mismo entre apunte y apunte. Claro. Ustedes vayan Pero, asintiendo o, bueno. o negando. Sí, bueno, estoy haciendo lo que puedo y seguiré así. Bien, yo tengo... Formas de esclavitud. Sí. A ver, Formas de esclavitud. cuente. A lo largo de la historia, la forma más tradicional y más antigua era caer esclavo como prisionero de guerra. Sí, Sos prisionero de guerra, sos esclavo. Ya está, fuiste. en el mejor de los casos, ¿no? Porque también ahí hay un, si se quiere, un avance si no, quedabas humanitario, muerto. claro, o la ejecución de Claro. los prisioneros o la esclavitud era un caso elegible. Una oportunidad más. Como progresando en esa escala, tenemos la esclavitud por deudas. Ajá. Un individuo podía obligarse con otro, mira, no te puedo pagar como vos querés, con circulante, laburo para vos 5 años, 10 años, 2, hasta que vos consideres que he saldado la deuda que tengo con vos. Ajá. Esta esclavitud por deuda se considera también una especie de paso adelante con respecto al sistema de esclavitud en sí. Ujú. Ya veremos qué paso adelante, paso para atrás. Ajá, Y porque que en va, el futuro, va en esa dinámica. y en está. el futuro la cosa es así. O sea, Bien. la evolución humana es evolución porque evolución es cambio, no porque sea siempre arriba y adelante. Ajá, de acuerdo. Es una definición. Involución es un neologismo que no explica nada. Claro. Involución no es ir para atrás. Ir para atrás también es evolucionar. Evolucionar, cambiar hacia atrás. Decrecer en algo. ¿Queda? Bien, Entonces, queda. dentro del concepto de esclavitud o de esclavo, la evolución, el cambio, implica que a veces mejoramos, a veces empeoramos. Otra mejora en el sistema de la esclavitud, claro, a los conceptos de hoy, ¿qué tan mejora puede ser el feudalismo? Ajá. Pero ahí tenías a gente laburando, pagando con su esfuerzo el poder habitar una tierra, que era la tierra del señor feudal, y esta tierra le daba un mínimo porcentaje de ganancia a ese núcleo familiar. Por supuesto que el zarpazo del león se lo llevaba el señor feudal. Claro. Sí, estamos en Ya no un avance, si se quiere, en el sentido de que no había ya un criterio de propiedad Claro. sobre la vida de los otros, sino una obligación que terminaba condicionando la vida de los campesinos. En cierto modo, la relación de vasallaje implica una cierta propiedad. Ujú. Obviamente, si la tierra era atacada, el vasallo tenía que armarse para defenderla. Pero Ujú. estaba defendiendo también su Claro. rancho. Con lo cual, había una especie de progreso muy chiquito con respecto a lo que eran las formas anteriores. Ujú. ¿Se entendió? Estamos hablando, antes hablábamos de la Grecia clásica, la Roma clásica, ahora hablamos del medioevo. El feudalismo El es sí, el feudalismo. modelo esencial de la Edad Media, por lo menos en Europa. Exactamente. Bueno, el comercio de esclavos, tal cual como lo conocemos, Marquito que se caga de risa, pero bueno, está bien, para eso venimos. El comercio de esclavos, tal cual como lo conocemos, comenzó por allá por el siglo XVI, X y Ajá. mucho. Antes no es que no había esclavitud, pero el comercio de la persona, poner a laburar a un tipo como esclavo existía, Ajá. pero el comercio, agarro a esta persona, la capturo y la vendo para que labure, eso comienza hacia el siglo
finales del 15, principios del 16. Ahí es donde empezamos a tener intensidad en el comercio de personas. Te vendo para que labure de esto. Esa es un poco la correlación histórica que, Muy bien. Ahí tenemos una involución, claro, que también en valores nos vuelve a tirar para atrás, porque claro, estos esclavos, ejemplos más conocidos, los capturados en la costa de África para llevarlos a laburar a Centroamérica, volvían a ser esclavos en la forma más completa de la propiedad del amo sobre el cuerpo del esclavo. Yo creo que en este asunto de las idas y venidas vamos viendo que no hay nada que hacerle. El ser humano está expuesto a evoluciones varias. Desde lo individual como sociedad estamos expuestos a idas y venidas. Y la esclavitud, como fenómeno de interrelación humana, no puede ser ajena a eso. ¿Puedo seguir? Tenemos 3 minutos. Tenemos un ratito. Sí. Pero yo diría que voy a seguir como para, de alguna manera, dejar el título de lo que viene. A ver. Que es la esclavitud en Hispanoamérica. Dar un pantallazo de lo que fue la esclavitud en nuestros pagos una vez que llegaron los españoles. Ajá. Pero la había de antes. Bueno, charla entonces, vos que yo tomo agua y listo. Ahí estamos. En conclusión, como Cachi viene necesitando un descanso, les voy a contar la historia de lo que se conoce como el ferrocarril subterráneo, que en realidad es una doble metáfora porque no es ni un ferrocarril ni era subterráneo tampoco, pero era una especie de red clandestina para liberar y fugar a zona segura a esclavos, esto en los Estados Unidos de Norteamérica, primera mitad del siglo XIX. Ajá. Esto es 1800 y poco, antes de la Guerra Civil, que es donde se decreta la abolición de la esclavitud. Pare ahí nomás. Acá. Pare ahí nomás. Porque tengo una historia muy pintoresca. Viste, yo sabía que para interrumpirle iba a volver la voz. Sí. Ahí se recupera. Vamos, Cachi. Resulta que en el universo de Batman, ajá, mirá dónde nos vamos. Me encanta, me encanta. En el universo de Batman, Ciudad Gótica, siempre estaba el tema, ¿cómo caracho aparece la Baticueva? El tipo se metió con una pala y una piqueta y se armó la Baticueva. No, señor. La Baticueva era un túnel, un tramo de túnel preexistente. Esto según los guionistas, los tipos que inventaron el chamullo. Obviamente. Bien. Era un tramo de túnel preexistente. Preexistente quiere decir por ahí del siglo XIX. Ajá. Por el cual se fugaban esclavos ayudados por aquellos amos buenos, solidarios, humanos, que pretendían darles un futuro mejor. Y entonces le decían, vení, métete por acá, tirate por el batitubo, después te metés, te vas por la baticueva, te casás el batibarco y te va a la batimierda. Y ya está. Y esa era un poco la historia que en la génesis del personaje Batman y de su entorno, concretamente la Baticueva, se da en uno de los relatos que hay. Hay otros, pero bien, uno nos tira esto que está diciendo Leo. Me encantó. Bien. Me parece buenísimo que se nos haya metido Batman así de prepo, sí, en un programa sobre esclavitud. Bueno, lo de ferrocarril subterráneo también tenía mucho que ver con el lenguaje medio codificado que utilizaban en esta organización improvisada, donde se referían a maquinistas, hablando de las personas que se encargaban de trasladar esclavos de un lugar a otro. Estaciones eran las casas seguras o lugares donde se los podía esconder. O sea, habían desarrollado un argot, claro, específico. Sí. Bien. Y pasajeros se llamaba obviamente a los esclavos que se trasladaba a zona segura.
En general eran... el traslado era más o menos del sur al norte. Claro. Si bien estamos en tiempos previos, como decíamos, a la abolición de la esclavitud, donde todavía había estados donde era legal la esclavitud, incluso en el norte, pero siempre fue mucho más común y más severa la esclavitud en el sur de las colonias. Y bueno, de hecho, como destino más seguro al norte estaba Canadá, donde directamente no había un sistema esclavista. Utilizaban obviamente seudónimos, quienes laburaban en esta organización, porque ayudar a esclavos en su fuga también tenía penas bastante severas. Y sí. Sos cómplice de un delito. Claro, exactamente. Está bien. Y bueno, esta organización estaba compuesta por negros libres, que eran obviamente el último estrato de las clases sociales de aquella época, pero había negros que estaban en libertad, y blancos abolicionistas, entre los cuales se destacaban los cuáqueros, Ajá. que eran una de las muchas ramas que tenía el protestantismo, un desprendimiento de las religiones cristianas evangélicas. Bueno, concretamente, discúlpame que te interrumpa. Sí, por favor. El señor Pastorius, a quien hicimos alusión antes, era de confesión cuáquera. Mirá vos. Era alemán. Ahí también hay una relación, Sí. porque viene de la tierra de Lutero Sí, y demás. todo el norte de Europa fue donde creció el protestantismo en distintas formas. Bueno, entonces este señor era un cuáquero. Bien. Y le decían cuáquero, ¿sabe por qué? Sí, pero cuente, a ver cómo está. Por ese asunto del earthquake, Sí. del terremoto. Porque donde iban estos tipos eran tan incendiarios con su mensaje cristiano, pero protestante con respecto al catolicismo, eran tan vehementes que hacían temblar la tierra. Por eso se los llamó cuáqueros, por lo de earthquake, que es terremoto en inglés. Mira vos. Bueno, ahora habla el Leo y ya, chao. Muy bien. Está dicho casi todo sobre el ferrocarril subterráneo, que era una organización medio entre comillas, ¿no? Porque era todo clandestino, todo un poco improvisado. Pero se sabe que funcionó esta organización por más de 20 años, en los cuales hubo miles de esclavos que fueron liberados y llevados a zona segura. Y luego, durante la Guerra Civil, buena parte de esta red, digamos, fue aprovechada por la Unión. Obviamente, esta gente se sumó al bando antiesclavista. Sí. Bueno, fueron aprovechados por la organización que tenían y el conocimiento sobre todo del terreno. Hay un caso puntual que es emblemático en esta historia, que es el caso de Harriet Tubman, que fue una mujer, una negra que nació esclava en 1822 en Maryland. Ajá. Bueno, tiene en su historia varios de los incidentes lamentablemente típicos de la esclavitud, de mucho maltrato. Se destaca incluso en su adolescencia le dan un golpe en la cabeza bastante contundente que le deja secuelas para toda la vida. Ella, en base a la educación materna, se vuelve muy cristiana también. Y hay un episodio que a mí me causó bastante gracia, que ella cuenta, porque esto después, años adelante de la historia, ella va a terminar bien, digamos, la historia, y va a tener tiempo de hablar de su pasado, y ella misma dio mucho testimonio de lo que había ocurrido. Ella cuenta que le rezaba a Dios todas las noches pidiéndole que su dueño la venda, porque el dueño la maltrataba, hasta que, viendo que no había resultados, le empezó a pedir que si no podía hacer que la venda, entonces que lo mate al dueño para encontrar una solución.
A lo cual parece que le cayó mejor la idea a este dios porque, según ella, al poco tiempo fallece el dueño, lo cual sí, es una historia de piedad bastante particular. Bueno, eso desacredita mis afirmaciones cuando yo digo que tal señor no existe o que... y hay que saber pedirle. Claro. Ella le estaba pidiendo por el lado equivocado hasta que le encontró la vuelta. Cuestión es que... aplausos para la... Sí, para Harriet. No, para el señor. Que cumplió. Bien. Harriet, que toma el nombre de Harriet Tubman cuando se casa, por otra parte, esto como dato anecdótico, y se mete en la historia de los Estados Unidos. De hecho, no hace mucho está en los billetes de $20. Yo no tengo visto, ni de 20 ni de otro, pero... Yo vi uno de $1 que lo tiene mi nieto. Ajá, muy bien. O sea, hasta ahí llego. Bien. Esto es algo bastante reciente, pero lo digo para dar una idea de la magnitud que tiene el personaje histórico de Harriet Tubman en los Estados Unidos. Una vez que ella escapa, esto ahí en el asunto cuando su dueño muere y no sé si la venden o qué, pero ella se escapa en algún momento y se incorpora, entra en contacto con esta gente que se conocía como el ferrocarril subterráneo. Ajá. Y se convierte en lo que llamaban maquinista, en alguien que se dedica a trasladar esclavos fugitivos. A lo largo de los 8 años siguientes, Harriet hizo 13 viajes volviendo a territorio de esclavos, en los cuales rescató aproximadamente a 300 personas. Según ella misma dice también, se jacta de no haber perdido un solo pasajero en toda su carrera. Dice que nunca perdió un pasajero en 8 años de traslados. La apodaron Moisés en aquellos tiempos, en obvia referencia al Moisés de la Biblia, que huyó con los esclavos de Egipto. Uh-huh. Y bueno, algunas cosas que cuenta Harriet también más adelante sobre sus métodos. Hay una cuestión interesante. Por empezar, que solían viajar de noche una vez que escapaban de las plantaciones o de donde fueran. En general eran en zonas rurales donde trabajaban los esclavos. Claro, los morochos de noche se camuflan mejor. Claro, preferentemente en invierno, donde la gente también estaba en general en casa, donde era raro encontrarse a alguien afuera. Claro. Y solían escapar los sábados a la tardecita, porque el domingo... Cuando el resto se iba al cine, por ejemplo. No había cine todavía, Cachi, pero sí había periódicos. Ajá. Y el periódico no se publicaba los domingos. Entonces, el posible anuncio y pedido de captura de esclavos escapados tardaba un día más en difundirse, digamos. Recién el lunes, en el peor de los casos, podía aparecer en el periódico algún pedido de captura, claro. Lo que daba un poquito más de margen. Bueno, eso, Harriet, en este traslado, en estos viajes de regreso, rescata buena parte de su familia también, pero dedica toda su vida a combatir a la esclavitud en esta forma tan directa, hasta que llega la guerra civil, donde ella, lo mismo que dije hace un ratito sobre la organización del ferrocarril subterráneo, ella también pone sus conocimientos a disposición del ejército de la Unión. Uh-huh. Incluso participa en campañas militares, más en calidad de, digamos, de guía que de tomar las armas, uh-huh. Pero tiene una participación muy, muy directa en la guerra civil, que, bueno, como sabemos, la guerra civil la termina ganando el ejército de la Unión, que era de las colonias del norte, que tenían como principal premisa abolir la esclavitud. Con la esclavitud ya abolida, bueno, Harriet siguió su vida militante
Fue destacada como sufragista, Ajá, es sí. decir, militando por el voto femenino y demás. Y como suele suceder con este tipo de héroes o heroínas, vivió casi toda la vida en la pobreza, eh, porque obviamente que en 1860 y pico en adelante, por más abolida que haya estado la esclavitud, seguían viviendo en una sociedad extremadamente racista, donde eran Claro. vistos como ciudadanos de segunda. Acá tenemos que ver que el concepto de esclavitud tiene un correlato en el concepto de segregación, Claro. que la segregación llega hasta nuestros días, aun cuando la esclavitud no se pueda constatar, pero sí la segregación, que es su prima hermana, digamos. Ujú. Eh, yo aprovecho esta interrupción, una Sí, nueva, para hacerte una pregunta. ¿cómo no? ¿Alguna vez pensaste qué era lo que motivaba al norte a ser abolicionista? ¿Qué motivaba al sur a ser esclavista? ¿Cuál era la diferencia entre ellos? Sí, Yo siempre pensé en valores morales, solidaridad de uno y carencia de otros. Eh, no, yo entiendo a ver, que había una diferencia entre, básicamente, en el medio de producción económica. tal cual, tal cual. Sí, Eso es. el sur tenía basada su economía en cuestiones más agrarias, en la producción de grandes latifundios que eh, requerían o se beneficiaban mucho más del trabajo esclavo. Exactamente. Concretamente, el trabajo esclavo para el sur representaba un costo casi cero. En cambio, para el norte, desarrollado, no digamos industrialmente, una palabra que todavía queda grande para el momento, Ujú. pero sí con factorías, sí con algún tipo ya de implementación tecnológica, tenían que pagar empleados, obreros, mal pagos. Sí, Pero esos obreros mal pagos en las cuentas figuraban como una erogación. claro, y al mismo Sueldos y tiempo, salarios. muy de a poquito, esos obreros que recibían un salario iban generando un necesario mercado interno para destino de esa producción de manufactura y demás. Concretamente, la diferencia entre costo cero y salarios bajos, pero que había que pagar, ese desbalanceo era lo que había llevado al norte a ser tan amorosamente abolicionista contra el sur. Digamos, acá, Ujú. bueno, pibe no había ninguno. Sí. En pocas palabras, es algo así. Mm, tenemos algunas cositas breves para ir cerrando el programa de hoy sobre la esclavitud. En el ámbito de la filosofía, hay una gran teoría un desarrollo que lo presenta Hegel en la Fenomenología del Espíritu, que es su libro más reconocido y una de las grandes obras de la historia de la filosofía. Es de 1807 y bueno, nada, es una obra fundamental, le guste o no le guste a cada uno Hegel, donde, bueno, desarrolla en un capítulo esta dinámica del amo y el esclavo, que yo la verdad que no tengo tan claro qué tanto de lo que voy a tratar de comentar lo desarrolla Hegel, porque esto después también lo retoman otros pensadores y viste cómo hacen los filósofos, que Y encima acá a- estamos nosotros también. agarran el ovillo enredado y lo van enredando cada vez más Sí. y así se va haciendo filosofía. Bueno, la cuestión es que el ser humano tiene la particularidad entre todos los animales de desear el deseo del otro. Ajá. Es decir, al ser humano le pasa esto de que tener la voluntad de que otra persona principalmente te reconozca, que se te someta, va a decir Hegel, que bueno, es particular del ser humano porque se supone que hasta donde sabemos por lo menos los animales desean solo cosas para satisfacer necesidades básicas,
Sí, Entonces, sí, eventualmente hegemonizan, por ejemplo, el ritual del apareamiento. ujú, Pero cuando termina el momento, ya está. claro. Así se sitúa supuestamente el comienzo de la historia de los conflictos humanos, es el encuentro de dos voluntades. Cuando se encuentran dos hombres, dos personas, según esta dinámica hay, consciente o inconscientemente, hay un deseo, una voluntad de cada uno de someter al otro. Ajá. Y esta rivalidad, esta búsqueda de someter entre dos voluntades que se encuentran, puede ir escalando hasta llegar en última instancia a la muerte de uno de los involucrados. Claro. ¿Quién es el que decide someterse? Es aquel en quien primero el miedo a morir supera el deseo de someter. ¿No es cierto? Hay dos voluntades que Ajá, se, sí, sí, sí. se retrucan y se enfrentan hasta que una de las dos voluntades decide que su miedo a morir es superior a su voluntad de someter, entonces asume ahí Ser sometido. ser sometido y ahí se establecen esta estructura, queda establecido un amo y un esclavo. Esto, bueno, después da un montón de desprendimientos, como preguntarnos si se quiere quién queda mejor parado en este asunto. O a priori, obviamente, pareciera que quien somete, quien es el amo, es el ganador, Sí. pero también desde otras lecturas, también termina sometiendo por ser quien menos valora su vida, porque ¿Quién está dispuesto a arriesgar claro, más? quien menos valora su vida porque es el que más dispuesto está a morir. Claro. Sí, sí, Y sí. también podríamos, ya entrando en un plano más psicológico, quien más desesperado está por ser reconocido. Entonces Sí. sería quien está peor de autoestima, digamos. Sí, es cierto. Y bueno, por otra parte, ya en desarrollos esto, ya Hegel adelante, entrando más en terreno marxista. Mirá cómo se pone Sí, este ya tipo. nos fuimos un Mirá poco cómo se pone. nos fuimos un poco al Joraca, pero bueno, viene ya en un plano más materialista la cuestión de que el esclavo, el sometido, es quien tiene que trabajar para mantener al amo. La plusvalía. Y esto Ahí está. genera en consecuencia que el esclavo es quien genera la cultura. Es quien trabaja, quien desarrolla habilidades, mientras que el amo termina convertido en un ser ocioso e inútil. Esto en una lectura posible, digamos. Sí. No quiere decir que la pasen bien los esclavos, ni mucho menos. Pero bueno, todo esto también es como un marco No, y tampoco, teórico. perdón, pero Sí. tampoco que el tipo que está recibiendo el beneficio de la labor del esclavo esté necesaria y 100% ocioso. Claro. De pronto está aprovechando cierto tiempo al pedo y cierta plusvalía que está capitalizando para generar, no sé, desde otras campañas Sí. militares, otras empresas, otras catedrales. Exactamente, es un Vaya gran a saber. ejemplo. De hecho, mezclando un poco más las cosas, ya que estamos en ese plan. No, pero fue sin querer. También sabemos que las civilizaciones que lograron enormes desarrollos, por ejemplo, matemáticos y astronómicos como los egipcios, o filosóficos y políticos como los griegos, los tipos que se destacaron en ese desarrollo, los grandes matemáticos, los grandes filósofos, laburaban todo el día en eso porque tenían cientos de esclavos que cubrían todo el laburo material que era necesario. Bueno, volvemos a la América, a la Mesoamérica prehispánica. También. ¿Por qué llegan a los desarrollos que han llegado en astronomía, en matemáticas, en un montón de cosas? Aunque no usaban la rueda, tenían tanto tipo laburando que podían poner a un montón de tipos más al dolce farniente de pensar. Efectivamente. Bueno, Bien, para redondear la idea con el concepto hegeliano, la idea de fondo es que en el encuentro de dos personas hay
consciente o inconscientemente una lucha de voluntades por ver cuál se impone sobre la otra. También si uno quiere desarrollar un buen rato, relaciones de pareja en el enamoramiento, claro. hay de esto de sobra. O sea, es un concepto de dominación más que nada. Sí, pero no es necesariamente una actitud perversa de yo te voy a dominar, sino es como algo que donde, qué sé yo, se juega la autoestima y como te decía hace un rato, quizás quien más quiere dominar es quien más inseguridades sufre, digamos. Sí. Pero bueno, y mucho de esto también transita de forma inconsciente. Mira, ¿y ahora qué puedo decir yo con respecto a esto? ¿Qué sé yo, Cachi? Que tengo poca voz. Acá, por ejemplo, cabeza. nosotros hacemos ¿quién es acá el amo y el esclavo? Acá se da una dualidad. Yo no te mataría a vos, Cachi, igual te digo. No, yo tampoco a vos. Ah, bueno. Pero digo, acá se da una dualidad. Si es por miedo a morir, acá somos los dos esclavos, si es por el miedo. Bueno, vamos de nuevo. Una dualidad. Se da una dualidad. Yo no puedo dejar de reconocer que estoy sentado al lado de Leo Zanetti, porque Leo Zanetti me convocó a ser parte del Quijote, con lo cual yo reconozco que el señor Leo Zanetti es el amo del programa, es el propietario del copyright y es el que generó, es él, como dije en algún momento, el doctor Frankenstein de esta amorfa criatura que es El Quijote no se mancha. ¿Sí? Bueno, en ese sentido tenés el aspecto dominante. Uh-huh. Pero por otro lado, me siento tan bien haciendo lo que hago, me siento tan estimulado, me pone tanta pila, que digo, pucha, me he visto beneficiado por esta iniciativa que teóricamente es de un dominador hacia un dominado. Más, con esta suerte de placer pagano que obtengo yo, me siento gratificado y por tanto no dominado. Uh-huh. Esa es la dualidad a la que yo me refería y que creo que ejemplifica lo que dijimos hace 30 segundos atrás. Sí, efectivamente, que esto es un marco teórico aparte y que la realidad es mucho más compleja, porque acá por lo menos en la dinámica laboral que tenemos para preparar los programas y demás, no hay nadie que le esté dando órdenes al otro ni decidiendo sobre el otro. Pero podría. No, sí, pero también es posible, digo, entre dos o más personas, el diálogo y la conciliación y demás. Bueno, habría que preguntarle al señor Hegel qué opina de eso. Claro que es posible. No, porque está muerto, Cachi, no es posible preguntarle. No, digo, es posible la coexistencia de muchas personas rondando un mismo objetivo y sin arrancarse los ojos. Pero eso también tiene que ver, supongo yo, con el pedacito de beneficio que cada uno de los participantes de ese grupo teóricamente en pugna pueda sacar. De pronto, usted, como participante del grupo en pugna, se lleva la parte del postre correspondiente a la crema chantilly, yo me llevo el dulce de leche, el otro se lleva la cereza, el otro se lleva la bandejita con la carpeta, y siamo tutti contentos. Bien. Y el postre no quedó nada, pero hemos sido un montón de tipos que teníamos un objetivo compartible. Lo hemos compartido. Está bien. Basta que a cada uno le guste una parte distinta. Es como comer pollo, Cachi. Tiene que haber, siempre que invitás a tu casa a comer pollo, tenés que fijarte de que haya gente que le guste la pechuga. Así no se pelean todos por la pata muslo. Yo me llamo Zapata y a mí me gusta la pata. Yo me llamo Zavala y a mí me gusta el ala. Yo me llamo Angulo, pero yo no quiero comer pollo. Bueno, y así es cuando llegamos a medianoche, claro. ya ahí vamos llegando a ese nivel. Bueno, ya que estamos hablando de pollo y que hablamos de Hegel, permítame, ¿qué tiene que ver? ¿A Hegel le gustaba el pollo? Sí, al alita le gustaba. Claro. Era de estómago chiquito. La mamá de apellido Zavala, claro. Hegel Zavala. Sí, de los Zavala que tenían ahí a la vuelta de la cancha de bocha. Que tenían una despensa, creo que tenía. Yo ya a esta altura estoy en una pollería tenía.
estudiando y juntando apuntes, reuniendo apuntes para este programa. Investigando, desmenuzando información. Mirá cómo nos complicamos. Sí. Encontré una conferencia de un señor, morochito él, que hablaba de la esclavitud en términos muy amigables. A ver. Es muy larga la conferencia, yo iba tomando apuntes y una de las frases que me quedó, que la apunté y que sirve para cerrar el Quijote, espero que sirva para cerrar el Quijote, tiene que ver con los colores y la esclavitud, los colores de piel. Ajá. Y este señor decía en un momento de su alocución que ante el fenómeno de la esclavitud no hay color de piel que sea totalmente inocente. O sea, así como venimos diciendo que en todo momento de la historia hubo alguna forma de esclavitud y que en todo momento y que en toda geografía hubo dominados y dominantes, esclavos, valores y doblez, dice el tango Cambalache, entonces me parece que esta frase tiene una cierta potencia descriptiva. Si bien es breve, nos dice que, como acaba de mencionar Hegel, siempre hay una pulsión dominante más allá de los colores de piel. Si bien el estereotipo que tenemos es el del europeo, siglo XVIII, dominando a un negro africano que será conducido a América para laburar en algodonales, en cañaverales o en tabacales. Esta frase me parece que redondea, después se puede ejemplificar, pero termina redondeando esto que acabas de decir de Hegel y un poco lo que es la intención la intención subyacente del Quijote de hoy. No hacer la apología de la esclavitud, pero sí entender que, como en algún momento lo dijo Aristóteles, esto es algo que viene en la caja humana. Está en la caja humana habemos de todos los colores y en algún momento alguno dice, yo quiero esto y va por ello.